Jóvenes, señoritas, buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos? ¿Han dado buenos exámenes o han reprobado? ¿Han debido terminar los exámenes? ¿Cómo es, Lucia? ¿Todo bien? Sí, doctor, muy bien. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Ya han debido terminar los exámenes porque tenemos plazo hasta el día jueves para presentar las notas del primer parcial. Conmigo nos hemos retrasado bastante, ¿no? Pero respecto a las notas, voy a mandar al WhatsApp por Excel para que vean ustedes antes de que yo pueda subir al Moodle. Antes del jueves voy a mandar ya. Es decir, mañana, a más tardar el jueves en la mañana. Porque hay imponderables, hay trabajos que no se pueden abrir. Entonces, que me manden esos trabajos y voy a terminar de revisar. Y bueno, ¿hay algo nuevo que comentar para un poco conversar? ¿Algo que les llame la atención? ¿O todo es igual, no cambia nada? Todo es igual, todo, ¿no? No, nada es igual, doctor. Dicen. Claro que si Jenny, nada es igual, nada. Ya les he contado de que, por ejemplo, esto les comento, hay una especie de leyenda sobre sobre Buda. ¿Saben qué es Buda? ¿Quién es Buda, no ve? ¿Saben quién es Buda? ¿Quién me puede decir? Buda, 5 puntos, el que me diga. ¿Quién es Buda? Para los asiáticos es como un dios. Ellos adoran al Buda. Así como nosotros creemos en Dios, ellos adoran a lo que es al Buda. Bien. Está bien, tiene 5 puntos, Jenny. Pero no es un dios. Es decir, ellos mismos no creen en Dios. Los budistas no creen en Dios. Buda, bueno, estuvo en el mundo, creo que hace 2000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, pero eran ateos, ¿no? Ellos siguen la filosofía y pensamiento de Buda, los budistas. Entonces, a Buda era una especie de profeta, pero él decía que, bueno, su filosofía más era una filosofía de vida de los humanos, ¿no? Antes que pensar en Dios, en eso, era cómo debemos enfrentar la vida. Entonces, un día estuvo con sus discípulos caminando por las calles y vino un hombre, le escupió en la cara a Buda, ¿no? Inmediatamente sus discípulos querían pegarle, pero él impidió, dijo, ¿para qué? No le peguen, no hace falta. Y así se quedó. Entonces, al día siguiente se presenta el hombre que le había escupido a Buda. Le dice, va a disculpar, miren que yo en un momento de ofuscación, de envidia hacia su persona, procedí de esa manera. Perdóneme, por favor, le dice. ¿Y qué le dice Buda? Yo no tengo nada que perdonarte. A quien has escupido es al hombre de ayer. Yo ahora soy otro, diferente, ¿no? ¿A qué me refiero con este ejemplo? De que nosotros mismos cambiamos todos los días, ¿no? Nuestra vida es como el agua que corre por el río. Ayer ya fue ayer ya fuimos nosotros, ahora somos otros.
Ustedes me dirán, pero eso será pues medio filosófico. Es también biológico. Ustedes saben que en estudios de salud, ¿no? Permanentemente estamos cambiando de células. Cada vez, ¿no? Vamos cambiando nuestras células, vamos renovando. Es decir, somos otros, no somos el mismo, ¿no? Entonces, a eso se refería Buda, ¿no? Somos nosotros. De un día para otro, ya hemos cambiado. Ya no somos lo de antes, no lo de ayer. Pareciera que somos la misma persona, pero en realidad no lo somos, ¿no? Por, eh, por esto, por la estructura biológica y también por la estructura psicológica, ¿no? Cada día tenemos nuevas experiencias, nuevas novedades, vamos aprendiendo más cosas, somos diferentes. Ustedes, por ejemplo, cuando terminen la carrera, van a tener ya el cerebro de enfermeras y enfermeros, ¿no? Y incluso van a ser posiblemente mejor que el médico, ¿no? La enfermera a veces cura mucho mejor que el médico, ¿no? Más que todo con la compañía y su pensamiento. Hay muchas cosas que decir al respecto, ¿no? Pero el trabajo de la enfermera o del enfermero es tal vez más importante que el médico. El médico viene, está un ratito, dice tal cosa le va a dar, listo. Pero quien se queda con el paciente es la enfermera o el enfermero. Ahí es donde realmente el enfermo se va curando. Entonces van a ser diferentes. Eso es, siempre estamos cambiando, siempre, como ha dicho Jenny, hay novedades. Por ejemplo, en cuanto a esta pandemia que nos está torturando, ¿no? Leí un artículo sobre la pandemia y dice, posiblemente lo más peligroso de la pandemia no sea la pandemia, sino este aislamiento a que nos está sometiendo la pandemia y los problemas de adaptación psicológicos que vamos teniendo, ¿no? Que van surgiendo, ¿no? Ese es el verdadero problema de la pandemia, dice, ¿no? No deja de tener razón, ¿no? La pandemia prácticamente ya no somos con el mismo carácter de antes, hemos cambiado de carácter, ¿no? Entonces, eso Bolivia está surgiendo, en Bolivia está surgiendo una tercera ola que prácticamente no se puede controlar. Las autoridades están haciendo todos los esfuerzos para controlar, pero y las fiestas no dejan de hacerse, ¿no? Es la irresponsabilidad nuestra. Ya les he contado, ¿no? Que la tercera ola, la causa de la tercera ola es justamente nuestro comportamiento, que hemos dejado de cuidarnos y más bien nos hemos dedicado a hacer fiestas. En Oruro, por ejemplo, trajeron un conjunto creo que de Inglaterra, ¿no? Y ahí hicieron una fiesta, no les importó la pandemia, ¿no? Esa es la causa de la tercera ola, nuestro propio comportamiento. Y bueno, pero ¿cuál es el problema en realidad, ¿no? De la tercera ola, de esta tercera ola? Es de que el problema real es de que uno se enferma y eh, no encuentra salas de terapia intensiva. Ya no hay. Ahí es donde muere, pues, ¿no? Porque hay muchos más enfermos que capacidad de nuestros hospitales para atender a estos enfermos. Ese es el problema también de esta tercera ola. Muy bien, ya les he hablado de eso y que ustedes qué me pueden hablar, comentar o nada, no hay nada que comentar. Siempre hay cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo elecciones en el Perú, la política, ¿no? Elecciones en el Perú y todavía no hay resultados finales. Está emparejada, ¿no? Pero parece que está tomando la delantera el candidato de izquierda con su proyecto nacional popular. Dalia, adelante.
Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Dalia. Muy aparte de la política, licenciado, hablando de la pandemia, ¿usted qué pensaría de las personas o de las universidades que están pidiendo regresar a clases semipresenciales, ya que en Bolivia se está atravesando esta tercera ola y creo que es mucho más fuerte que en la primera que apareció, licenciado? Sí. Mm, La verdad es que yo no conozco una universidad que esté queriendo implementar ya las clases presenciales o semipresenciales. Eh, lo que sí se ha pensado es de que en cuanto en un porcentaje importante de las personas esté vacunada, ya se podría empezar con las clases presenciales o semipresenciales. Pero el problema es de que no hay vacunas, ¿no? Si estamos en ese problema, entonces no vamos a poder alcanzar ese 70% que dicen los expertos de que para entrar a una inmunidad colectiva es necesario que el 70% esté vacunada. En Europa ya están bordeando ese 70% y de hecho ya están quitando todas las restricciones a las personas, ¿no? Ya han vacunado casi un 70%, estaban incluso vacunando ya a los niños. Como siempre, ¿no? El tercer mundo, la pobreza, que no hay vacunas para nosotros y nos están regalando vacunas. Bueno, eh, pero esperemos que lleguen las vacunas. Por ejemplo, yo tenía que viajar ya a Yayagua para mi segunda dosis y ha salido un comunicado del seguro universitario de que debemos esperar hasta que lleguen las vacunas, ¿no? Entonces, ahí es el problema. Pero nosotros igual vamos a alcanzar esa inmunidad, entonces vamos a poder pasar nuestras clases presenciales. La verdad es que yo no conozco una universidad que esté proponiendo iniciar las clases presenciales o semipresenciales. En algunas, en algunas carreras sí están con las clases semipresenciales, en las carreras en donde requieren prácticas, ¿no? Enfermería también es bien importante, pero enfermería es más complejo, porque tienen que ser prácticas en los hospitales y estaríamos a nuestros estudiantes poniéndoles en peligro, ¿no? Y eso no puede ser. Eh, esperaremos a que haya más vacunas, nos vacunaremos casi todos y podemos ya decir hemos vencido a la pandemia, pero todavía no podemos decir nosotros. Muy bien, entonces, a ver, les haré de acuerdo lo que hemos avanzado. Yo sé que es un poco así, un cambio muy radical de las ciencias de la salud a las ciencias sociales pasamos, pero ustedes ya están un poco adiestrados, ¿no? Adiestradas, porque han tenido en el primer año sindicalismo, historia del movimiento obrero uno, han tenido filosofía, ¿no? En segundo año ya tienen economía y tienen historia del movimiento obrero 2. Entonces, poco a poco van también aprendiendo a estudiar las ciencias sociales. A ver, Condori Mamani, adelante. Dicen, buenas tardes. Dicen, Buenas respecto a tardes. las vacunas que estaba diciendo, en la misma noticia ha salido que algunas personas no se están vacunando, no quieren vacunarse, porque tienen miedo a la reacción que le puede ocasionar a la persona la vacuna. Tal vez por eso es que no estamos llegando a vacunarnos rápido y todo eso. Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor? María Isabel María Isabel. Sandori. Sí, está bien. Eh, ahora tocamos con el aspecto cultural, ¿no? Cultural. Eh, y no voy a decir yo a una autoridad que en todo el mundo las primeras autoridades se están vacunando, ¿no? En público para que
vean los ciudadanos de su país que se están vacunando ahí las autoridades y van siguiendo ese ejemplo. Pero en nuestro caso hay un problema cultural, ¿no? De que dicen, yo no conozco que esa autoridad se haya vacunado y tampoco nadie le dice nada, ¿no? Pero la gente un poco sigue, ¿no? Y bueno, no quieren vacunarse. Hicieron una encuesta. ¿Por qué no quiere vacunarse? Ah, ¿para qué? Si igual me voy a enfermar. ¿Y por qué no quiere a otro, no? ¿Por qué no quiere vacunarse? Dice que igual nomás se muere. ¿Me voy a morir también? No. Y otro dice, no, él dice que es peor. Entonces, no. Porque incluso en los países extranjeros ha corrido la voz de que las vacunas son perjudiciales a las personas, que incluso les quita la fertilidad a las personas. Son rumores que han corrido muy irresponsables, ¿no? Cuando en verdad con esta pandemia el mundo, la humanidad está en peligro, ¿no? Están en serio. Imagínense que esto pueda rebasar las capacidades de salud de todos los países, ¿no? En su momento rebasó la capacidad de Estados Unidos. Una verdadera pena, Estados Unidos con todo ese poderío que tiene, ¿no? Ha pedido auxilio a los países que pudieran donarles barbijos o que pudiera donarles equipos de respiración, ¿no? Semejante país. Es que ha rebasado, ¿no?, el número de enfermos a la capacidad de salud de esos países, a la capacidad hospitalaria se llama, ¿no? De Argentina. Argentina tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, ¿no? Uno va a Argentina y no te preguntan, ¿eres boliviano o eres argentino? Igual te curan. Vas a Argentina, tienes una enfermedad seria, igual te curan. No te dicen, no, 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 esto es ya para el 5.º nivel. Igual te curan y no te cobran nada, ¿no? Es el mejor sistema de salud del mundo fue en su momento. Hay otros países que han mejorado ese sistema de salud, pero Bolivia quiere llegar a eso con el SUS, ¿no?, Sistema Único, pero te siguen pidiendo carnet de asegurado. ¿Dónde está? Si no tienes carnet, no te atienden. Aunque estés mal, no te atienden, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Y pues esta pandemia realmente nos puso en peligro, ¿no? Más que todo por nuestra cultura también, ¿no? Nuestra cultura. En Europa hay gente que no quiere vacunarse, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, parece que el país que más ha vacunado en proporción a su población, están ofreciendo una cerveza gratis, ¿no? A los que se van a vacunar, le invitan una cervecita o un recorte gratis. Caballero puede ir a hacerse recortar los cabellos gratis, o las damas, señora, usted puede ir a hacerse recortar a una peluquería, ¿no? Están ofreciendo eso en Estados Unidos porque puede hacerlo, ¿no? Entonces, pero veremos, no sé, con las vacunas prácticamente la preocupación sobre la humanidad se ha podido despejar. Con las vacunas seguro que vamos a vencer a esta pandemia. No nos hemos dado cuenta, pero estábamos en serio peligro de sobrevivencia de nuestra raza humana. Ahora sí, entro con el permiso de ustedes al tema. A ver. Esto no he actualizado porque ahora las actualizaciones hasta el momento
hay que pagarlas. Y yo no quiero pagar a Microsoft, que es un gigante de la informática. Estoy esperando más bien que solucionar por otro camino este problema. Bien. Esto hemos estudiado ya, ¿recuerdan? La fórmula general del capital, contradicciones de la fórmula general, compra y venta de fuerza de trabajo. ¿Cuál es la sustancia de la materia? ¿No? ¿Por qué estudian economía política en formación político-sindical? ¿No? Porque estudiando economía política, ¿no?, entendemos, ¿no?, que el único productor de riqueza es el trabajo, ¿no? No como nos enseñan en colegio o en la vida, ¿no? El mercado es el que enriquece a las personas, ¿no? Nosotros también vamos a ser ricos igual, ¿por qué vamos a envidiar a los ricos, ¿no? Pero si han entendido a Enrique Dussel, ¿no?, dice, ¿por qué el pobre es pobre? ¿No? Porque el pobre produce riqueza, pero le quitan esa riqueza que produce, ¿no? Eso queremos que ustedes entiendan, ¿no? Ese mecanismo de cómo se produce la riqueza en esta sociedad capitalista y cómo acaparan esa riqueza los que tienen poder para acaparar. No solamente poder económico, sino poder político, poder ideológico, ¿no? Por eso los mineros han creado esta universidad, para que sus profesionales conozcan cuál es el problema económico, problema político y problema ideológico. Que sus profesionales no salgan diciendo, política, ¿para qué? ¿Qué es la política? Mejor es salud, medicina, ¿no? Cuando la política es la que determina todo, la salud, la medicina, todo, la política es la que decide. Por eso nuestros profesionales tienen que ser políticos, conocedores de por qué existen tantos pobres, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo, ¿no? ¿No? Esa es la razón de los temas de economía política. Y hemos estudiado muchas cosas, ¿no? Recuerden el dinero, el papel moneda, el banco central que emite el papel moneda, el trabajo que es productor de riqueza, de valor. Aquí las enfermeras y los médicos, con su trabajo, pues, crean valor y riqueza, ¿no? Ustedes me dirán, como que salud será pues, que creamos, no riqueza, ¿no? Si es un hospital privado, el trabajo del médico y de la enfermera va produciendo la ganancia del dueño de los hospitales. Ahora, si es público, evidentemente, más bien están dedicados a la salud. Ahí el objetivo no es producir ganancias, sino atender a las personas en las instituciones públicas. Entonces, esto ya hemos estudiado, la fórmula general del capital, todo esto hemos estudiado. ¿Recuerdan, no? Comprar para vender, cómo la ganancia solo del trabajo se genera, porque es un proceso interminable, esta fórmula general del capital, cuál es el sustantivo del capital, la valorización del valor. Ese es el sustantivo del capital. Me ven un poco negro, ¿no ve? No me ven bien. Es que la luz está detrás mío, entonces es como si no hubiera luz aquí al frente. Pero yo creo que no es tanto problema, ¿no? En cambio, en Yayagua también de frente me viene la luz, me viene, ¿recuerdan? Porque los focos, es decir, las ventanas directamente me dan a la cara. Bueno, entonces esta es la sustancia del valor. La forma, todo eso ya hemos estudiado.
Eso también ya está en el Moodle, ¿no? Las contradicciones de forma general, todo. O no hemos estudiado. Me van a decir ya, por favor, porque... pero bueno, ¿dónde? Aquí, no, aquí es donde yo quisiera, si es que hemos estudiado ya, quisiera que volver a este punto sobre la compra y venta de fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo es el único que va a crear valor y ganancia, ¿no? Eso lo podemos demostrar con cualquier ejemplo. Entonces, recuerden lo que dice Enrique Dussel. ¿Cuándo empieza el capitalismo? ¿Cuándo? Cuando se enfrenta el poseedor de trabajo con el poseedor de dinero. Se enfrentan. Se enfrenta el poseedor de trabajo. ¿Por qué? Porque es un pobre, absolutamente pobre, que no tiene nada. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo para poder vivir vendiendo su fuerza de trabajo. En cambio, el poseedor de dinero, ¿no? Tiene dinero porque es rico, ¿no? ¿Y por qué es rico? ¿No? Porque nos ha enseñado la historia de que ricos y pobres se separan porque esto está bien comprobado, ¿no? Los ricos se han vuelto ricos porque han avasallado, han acaparado los bienes de los pobres. Los pobres se han quedado sin nada, han tenido que ir a las ciudades a vender su fuerza de trabajo. Las famosas tierras de comunidad, ¿no? Como han sido acaparadas por los ricos. Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando se enfrentan el poseedor del capital con el poseedor del dinero, podemos hablar ya del capitalismo. Entonces, esto es el infierno de Dante. ¿Recuerdan el infierno de Dante? ¿No? Que el poseedor del trabajo ha vendido su fuerza de trabajo y el poseedor de dinero ha comprado la fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para consumirla. ¿Y cómo lo consume? ¿Cómo consume la fuerza de trabajo? Haciéndole trabajar, producir mercancías. ¿Por qué? ¿No? Porque al producir mercancías crea valor, más valor que el invertido. Entonces, eso es muy importante y hemos definido qué es la fuerza de trabajo. A donde quiero yo llegar para reiterar es, todo esto ustedes van a estudiar con calma, que ya les he explicado. Esto, valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? ¿No? ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Esto es sustancial, ¿no? Ustedes me dirán, pero valor la fuerza de trabajo. Una señorita de este curso me respondió, creo, ¿no? Me dijo, depende de dónde trabaje el licenciado. Si trabaja como maestro, gana 4.000 bolivianos. Si trabaja como catedrático en la UTO, gana 14.000 bolivianos, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? ¿Cuánto realmente vale la fuerza de trabajo? Entonces, hemos explicado que el valor de la fuerza de trabajo es igual al valor de los bienes que producen la fuerza de trabajo. ¿Cómo se produce la fuerza de trabajo? Yo, mi fuerza de trabajo, produzco con mi desayuno, mi almuerzo y mi cena, ¿no? Consumiendo alimentos, produzco fuerza de trabajo. Ustedes saben mejor que yo en enfermería cómo se produce la energía, la vitalidad, la salud de las personas con una buena alimentación,
¿no? Con una buena vestimenta. No tanto para ir a pasear ahí, para decir que tengo buenas ropa, sino necesito vestirme para protegerme del frío, ¿no? Con una buena vivienda. Tengo que ir ¿dónde voy a dormir? Tengo que descansar. Entonces, el valor de todo eso es el valor de la fuerza de trabajo. Y esto hemos demostrado de esta manera. Esto, con calmita pueden ustedes estudiar y yo les puedo explicar después con calma, ¿ya? Ahorita no lo voy a hacer porque nos vamos a perder con todo esto. Pero ¿a dónde quiero llegar? Todo esto es como una especie de recordatorio del valor de las mercancías. Aquí, ¿no? La Central Obrera Boliviana ha calculado el valor de la canasta familiar. ¿Cuánto necesita un obrero para vivir? Ustedes con calmita van a ver, lo van a agrandar esto y van a ver cómo está detalle por detalle. ¿Cuántos panes necesita consumir el trabajador en el día? ¿No? ¿Cuánto de arroz? ¿Cuánto de harina? ¿Cuánto de carne? ¿No? ¿Cuánto de sopa? Van a ver el detalle. Esto lo hizo la Facultad de Economía para los trabajadores, para que la Central Obrera Boliviana presente su pliego petitorio, ¿no? Pero resulta que solamente han hecho hasta el año 2011. Estamos en 2021 y por otro lado se fue las negociaciones salariales. Pero esto es importantísimo porque en realidad es el cálculo del valor de la fuerza de trabajo. Aquí está su síntesis. Alimentos, dice. 3.859. Vestimenta, 700 bolivianos. Esto es para una familia de 5 personas, ¿no? El trabajador, la esposa del trabajador y 3 hijos. Vivienda necesita por meses, esto sería por mes, evidentemente, por meses, ¿no? Por mes, 1.110 bolivianos de vivienda, educación, 1.690, varios, 950. También se pone aquí la salud. ¿Y por qué no han puesto la salud? Porque suponen que los trabajadores tienen seguro de salud, ¿no? Ellos no pagan nada, pero en realidad pagan porque se les descuenta del salario. Y miren ustedes, valor mensual de la fuerza de trabajo en el 2011, 8.309 bolivianos. ¿Cuánto gana un docente en siglo XX? No llega a esto, seguro que no llega. Claro, hay docentes ya con antigüedad que alcanzan este monto, pero la mayoría no llega a este monto. El docente del siglo XX es el que menos gana del sistema universitario. Pero miren, esto es para los trabajadores, 8.309 bolivianos mensuales, mínimo que debe ganar un trabajador, ¿no? Pero este es el 2011, ¿no? Para el 2021, yo hice un cálculo, no es eso. ¿De qué manera hice el cálculo? He proyectado la inflación. La inflación he proyectado y en esos 10 años, y sale el monto de 11.000 bolivianos sale. Ahí está, 11.280 bolivianos sale, ¿no? Agarrando la metodología del cálculo de la canasta familiar, se proyecta la inflación de los 10 años y sale el monto de
376 diarios, multiplicado por 30, 11.280 bolivianos. Ese es el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces me dirán, pero eso es pura ilusión, ¿no? El trabajador gana pues el salario mínimo. El salario mínimo es 2.164 bolivianos, ¿no? Y muchos de nosotros estaríamos felices ganando eso, ¿no? Eso en su momento vamos a ver cuál es el fenómeno económico que la única mercancía que no se vende en su valor es la fuerza de trabajo. En cambio, cualquier otra mercancía, ya sea celulares, casas, autos, llamadas, se venden siempre por su valor, siempre por su valor. Pero la única mercancía que no se vende por su valor es la fuerza de trabajo. No voy a decirles por qué ahora, quiero llegar al tema, un tema íntegro sobre por qué esta diferencia entre valor y salario, ¿no? Entonces, eso hemos estudiado, ¿no? Eso quería yo repasar, ¿no? Aquí tenemos justamente los que lo dicen cada año, ¿no? Sobre el valor de la fuerza de trabajo. Y el valor de la fuerza de trabajo incluso es más de un minero, ¿no? ¿Por qué más? Hay ejemplos bien interesantes, ¿no? Pero ¿por qué más? ¿No? ¿Cuánto de energía física e intelectual gasta dentro de la mina? Mucho más que cualquier otro trabajador, ¿no? Mucho más. O sea que tiene que poner esa energía física con más alimentos, ¿no? Pero eso no se le paga, ¿no? No se le, el minero, por eso uno de los factores es de que su esperanza de vida es menor, ¿no? Y la gente dice, ¿cómo va a ganar tanto? ¿No? ¿Cuánto cuesta un pulmón? Eso no tiene valor, ¿no? Sin embargo, el trabajo de la mina pues afecta al pulmón. Eso es, ¿no? Hemos aquí, miren con qué peligro los trabajadores, ¿no? Hacen su labor. Ahora están descansando. Esta es una foto que ha dado la vuelta al mundo en el día del trabajo. Estos caballeros. Me llegó un video por WhatsApp de que gran cantidad de médicos y enfermeras han dejado este mundo justamente por ese trabajo peligroso. ¿Cuánto debe ganar? Mucho más incluso que ese valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Pero, ¿no? Hay factores que impiden que se gane lo que realmente uno gasta para, como gasta su energía física e intelectual, ¿no? Y debes de poner ese gasto, pero no se pone con un salario. ¿Cuánto se le paga? ¿No? El médico, bueno, está ganando entre 5.000, ¿no? La enfermera, si tiene el nivel de licenciatura, igual está ganando que el médico. Pero la central obrera dice mínimo 11.000. Pero eso no se da, ¿no? Bueno, así todos los trabajadores, siendo estos los productores de valor, de riqueza, lo dice Enrique Dussel, ¿no? Siendo productores de valor, se le quita ese producto que produce el trabajador, ¿no? Aquí estamos con una dama, no olvidarnos que la mujer, sobre todo ahora, ha tomado mucha importancia el trabajo de las mujeres, ¿no? Y bueno, esto ya como un comentario, les digo. Yo estuve en Santa Cruz y el fundador de los posgrados en Bolivia, ¿no? Me presentó un amigo y me hice mucha amistad con ese doctor en ingeniería es. Y me decía, a ver, Edgar, ¿cómo es en el sistema universitario? Tú que estás en el CUB, ¿cuántas mujeres hay
¿y cuántos varones? La proporción. Yo le dije, en todas las universidades, ahora, según las estadísticas que manejamos en el CV, hay más mujeres que varones. ¿Y qué es lo que me dijo? Estamos viviendo la época de las mujeres. Y me decía el fundador de los posgrados, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Estamos en un periodo, ¿no? Y bueno, les cuento otra anécdota. Yo estuve en un desfile, ¿no? En el palco de autoridades, viendo un desfile escolar en Yayagua. Y estaba a mi lado el comandante del regimiento Limani, ¿no? Y yo le veía preocupados. Pasaba un colegio, otro colegio, y me comenta, me dice, ¿sabes? Me dice, sí, todos los abanderados, mujeres. ¿Qué está pasando? No he visto un solo varón que sea abanderado de un colegio, puras mujeres, abanderadas. Claro, estamos viviendo la época de las mujeres, ¿no? Y eso es bueno, que las mujeres tengan el lugar que les corresponde. Muy bien, ya este valor de uso de la fuerza de trabajo, ¿no? Para terminar, no voy a avanzar, he preparado otro tema más, pero no quiero correr el valor de uso de la fuerza de trabajo. 5 puntos al que me diga cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo. Y con eso me voy a despedir. Y valor de uso de la fuerza de trabajo. Ya sabemos el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? El valor de los alimentos que sirve para que el trabajador produzca su fuerza de trabajo. ¿Cómo se produce fuerza de trabajo? Con alimentación, vestimenta, vivienda. Eso vale la fuerza de trabajo. Pero el valor de uso, sabemos, ¿no? El pan. Valor de uso y valor. Valor de uso del pan, que me alimenta, sirve para la alimentación. Valor, 50 centavos, ¿no? El valor del pan está en el pan. Lo que pasa es que realizo yo comprando, pagando el valor del pan, ¿no? 50 centavos. Valor de uso del celular. Esa maravilla es una maravilla, ¿no? Que tenemos en nuestras manos, ¿no? Apretamos un botón y estamos en el mundo entero, ¿no? Si aprieto un botón yo, ya estoy jugando ajedrez con un chino. A eso hemos llegado. Ese es su valor de uso. Me sirve para distraerme, para jugar ajedrez, me sirve para comunicarme con ustedes por WhatsApp, me sirve de muchas cosas, ¿no? Tiene muchas utilidades para informarme, por ejemplo. Yo aprieto un botón y ya estoy leyendo los periódicos, ¿no? Ese es el valor de uso. Y el valor así en el mercado, un celular nuevo está costando entre los 3.000 hasta los 7.000 bolivianos, ¿no? Pero ese valor, ¿dónde está? Está en el celular. Lo único que hace el dinero es realizar ese valor. Eso que se tiene establecido. El valor de las mercancías está en la mercancía, no está en el dinero como pensamos, ¿no? El dinero realiza el valor de la mercancía. Entonces, ¿cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? 5 puntos. Valor de uso. Ingeniero, ¿el tiempo de trabajo sería? Es satisfacer las necesidades. Primero, Demi Sí, dicen Nicole Ríos y Ayagua. Ríos. De la otra señorita había una señorita más. ¿No quiere que le anote como participación? Participación es bien importante. A Cirle Canaviri. Yo, licenciado. El valor de uso. Yo, licenciado. Sí. Sí, tú eras, ¿no ve? Está bien. Pues
Según yo, Espera. el valor de uso de la... Sí, según, A ver, Sidley, según ¿cuál yo, es el valor de uso de tu bolígrafo? Valor de uso de tu bolígrafo. a ver, ya. ¿Para qué sirve tu bolígrafo? Hola, El valor de uso del bolígrafo mucha es, licenciado. ¿para qué sirve? Sirve para escribir, para tomar apuntes, ¿no? Para hacer mis operaciones matemáticas, estadísticas, ¿no? Es un instrumento del estudiante, el bolígrafo. Ese es su valor de uso. Pero ese bolígrafo tiene valor. ¿Cuánto vale el bolígrafo? Un boliviano, creo que no. O sea, ¿y de dónde sale ese valor del bolígrafo? De la sustancia del valor, del trabajo que hizo el bolígrafo, ¿no? Dicen, ¿Y por qué vale solamente un boliviano? ¿No? Por la cantidad Fuera, de señor. trabajo que contiene el bolígrafo. ¿Tienen? Eso tienen, y si no aprenden eso, el docente se va a sentir frustrado. Y cuando lleguen a quinto va a preguntar, el docente de quinto les va a preguntar, ¿quién fue su docente de economía política? ¿No? Estás licenciado Lima. No, les he enseñado lo esencial, valor de la mercancía, valor de uso y valor de la mercancía, ¿no? Pues tienen que aprender eso. Las mercancías tienen dos factores, valor de uso y valor, ¿no? La mercancía, fuerza de trabajo, tiene dos factores, valor de uso y valor, ¿no? Y hemos estudiado, la fuerza de trabajo tiene el valor, es el valor de los alimentos, vestimenta, vivienda, que necesita el trabajador para vivir en condiciones normales de salud, ¿no? Ese es el valor. Pero ¿y el valor de uso? ¿Para qué sirve la fuerza de trabajo? Ustedes van a vender fuerza de trabajo. Cuando terminen su profesión, van a buscar trabajo. Y cuando uno busca trabajo, ofrece su fuerza de trabajo para trabajar, ¿no? ¿Y quién le compra? ¿No? El dueño de la clínica, del hospital, o el Estado también le compra esa fuerza de trabajo. Entonces, ¿cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo que van a vender ustedes? Porque tiene que tener valor de uso, si no, no podrían vender si no tiene valor de uso. ¿Cómo es juventud? Y para vender nuestra fuerza de trabajo, el valor de trabajo tendría que ser el conocimiento que estamos adquiriendo en la universidad, licenciado. La fuerza de trabajo es justamente lo que van a ofrecer ustedes. He estudiado 5 años. Yo sé las técnicas y la ciencia de la enfermería. Y voy a trabajar, ¿no? Ayudando a los enfermos para que puedan recuperar su salud, ¿no? Entonces, ese es el valor de uso de la enfermera, el valor de uso de la fuerza de trabajo de la enfermera, ¿no? El valor de, ¿para qué sirve? ¿No? Su trabajo específico es atender a los enfermos, ¿no? Pero es una atención científica, no es una atención por atender, ¿no? Tiene su técnica y la ciencia de la enfermería. Efectivamente, ese es el valor de uso, ¿no? De la enfermera. Pero estamos hablando del valor de uso de la fuerza de trabajo, ¿no? En el caso de la enfermera, si vende a un hospital privado, también va a ser productora de valor y más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Esa va a ser la producción de riqueza. Entonces, la fuerza de trabajo, ¿cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? Es
el trabajo que crea valor, ¿no? Que crea valor y más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Por decir, el valor de la fuerza de trabajo es 11.000 bolivianos, lo que hemos dicho. Seguro que el trabajo produce 12.000 bolivianos. Esa diferencia es la ganancia del patrón. Vamos a ver con detalle, entonces, con ejemplos prácticos, esto de cómo se genera la ganancia del patrón con el trabajo, solamente con el trabajo. Entonces ya sabemos dos cosas, ¿no? Primera cosa que sabemos, ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? El valor de la fuerza de trabajo es igual al valor de los bienes que necesita el trabajador para producir su fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cómo produce la fuerza de trabajo? Con la alimentación, con la vestimenta, con la vivienda, educación y salud, hemos puesto, ¿no? Con esos 5 factores. Entonces, ¿cuánto necesita? Pues el valor de esas mercancías para producir el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Y cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? ¿No? Es el trabajo creador de valor, el trabajo creador de riqueza. El único factor que produce riqueza es el trabajo. Ya vamos a ver después por qué las máquinas no producen riqueza, por qué en el caso de la enfermera, por ejemplo, tiene instrumentos de enfermería, pero son instrumentos que le ayudan. Lo único que produce valor es su trabajo, el trabajo de enfermería, ¿no? Entonces, ya sabemos dos cosas importantes y estamos preparados para entrar a este tema, que ya se los he preparado también. Producción de plusvalía y valor de plusvalía absoluta, ¿no? Vamos a estudiar siempre de manera contradictoria, ¿no? Valor de uso y valor, trabajo concreto y trabajo general, ¿no? Proceso de trabajo y proceso de valorización. Vamos a ver, los dos son conceptos contradictorios, ¿no? Y vamos a ver, todo esto se los he preparado, cómo se produce ese proceso de trabajo. Y, por supuesto, vamos a estudiar al concepto de, estos son el proceso de trabajo, y vamos a entrar al estudio de el proceso de valorización. Aquí se produce la plusvalía absoluta. Pero eso lo vamos a explicar la próxima semana. Entonces, señoritas, son 31 estudiantes que están en aula y esos 31 están grabados aquí en la pantalla, los 31 estudiantes. Hoy no voy a llamar lista, ¿ya? Les voy a dejar en este momento para que vayan a descansar y a seguir estudiando, ¿no? Tan lindo que es estudiar. ¿Verdad? Que me diga, ay, estudiar también. Estoy cansada de estudiar, cansado de estudiar. Es una de las cosas más lindas de la vida, estudiar. Entonces sigan estudiando, sean excelentes profesionales. Y yo me voy a despedir en este momento. ¿Listo? No voy a llamar lista ahora. Está aquí anotado, pueden ver en la pantalla. Ustedes tranquilamente pueden ver también en su pantalla todos los asistentes a esta clase. Entonces nos vemos la próxima clase. Antes de la próxima clase seguro que van a tener sus calificaciones y pueden reclamar. El docente es humano, se equivoca, ¿no? Pueden reclamar, pero siempre con una captura de pantalla. Por decir, licenciado, yo me he sacado, en el examen me he sacado 30, ¿y por qué me ha puesto 20 nomás? ¿No? Entonces yo les diré, a ver, muestre su captura de pantalla, si dice 30, yo le voy a corregir, ¿no? Pero siempre con la captura de pantalla. Por ejemplo, esta mañana un estudiante me reclama, ¿por qué no tengo nota de mi investigación? Yo he dado mi examen de investigación, ¿no? Y veo el Excel que les envié. En Excel les voy a enviar las notas. Y tenía notas, estaba reclamando sin motivo, ¿no? Digo, tienes tanto, está en el Excel, ¿no? Entonces, también, ¿no? Tienen que reclamar siempre
con justificación. Reclamar por reclamar no tiene sentido. Eso es juventud. Entonces, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Chao, joven. Isen. Hasta luego, Jenny. Hasta luego, Chao, licenciado. chao. Hasta luego, señorita María Isabel, ¿no? Hasta Chao. luego, licenciado. Hasta luego. Sí, Chao, licen. chao. Chao, hasta luego. Chao.